comenzar. Entonces vamos a hablar hoy sobre unidades de concentración, ¿cierto? Estamos hablando sobre soluciones. Las soluciones son mezclas homogéneas. Mezclas homogéneas. Entonces, donde tenemos un soluto y un solvente, ¿cierto? Entendemos por soluto el componente que está en menor proporción, ¿no? Menor proporción. La menor cantidad. Y el solvente, el que está en mayor cantidad, ¿cierto? Mayor proporción. Generalmente, o el solvente universal es el agua, ¿cierto? Entonces, para medir la concentración de una solución que tiene que ver con la cantidad de soluto en una solución, hay diferentes formas de medir esas unidades de concentración. Algunas son las porcentuales. Porcentuales podemos encontrar porcentaje peso a peso. ¿Cierto? Entonces, porcentaje peso a peso es muy sencillo. Serán gramos de soluto, ese TO será soluto, ¿vale? Gramos de soluto sobre gramos de solución, mucho cuidado, SLN será solución por 100%, porque es una unidad porcentual. ¿Listo? Ahora, porcentaje peso a volumen. Porcentaje peso a volumen serán gramos de soluto, como lo dice la fórmula misma, sobre mililitros de solución. Mililitros de solución, y al ser un porcentaje, será por 100%. Y también existe, sobre todo en las bebidas, se observa el porcentaje volumen a volumen, cuando son mezclas de líquidos, que será mililitros de soluto sobre mililitros de solución. Mucho cuidado, solventes diferentes. Solvente es el que en el que estoy mezclando. Soluciones son los dos, ¿no? Por 100%. Esas son las unidades porcentuales, ¿cierto? Pero además de las unidades porcentuales, que son las que se usan en muchos productos, en los químicos como tal, y en las sustancias químicas que se utilizan en reacciones, trabajamos más otro tipo de unidades. Por ejemplo, miremos la molaridad. La molaridad se simboliza con una M mayúscula, ¿listo? Y es igual a moles de soluto. Ya moles más o menos hemos visto el concepto, ¿no? Recuerden que el mol de cualquier sustancia tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos o moléculas, sea el caso. Sobre litros de solución. Litros de solución. Mucho cuidado con las unidades, siempre debe estar en litros. Recuerden que si tienen una cantidad en gramos, voy a colocarlo acá en círculo para que se acuerden. ¿Cómo pasar gramos a moles? Para pasar gramos a moles, recuerden que tienen que tener el peso molecular, ¿cierto? Para pasar de gramos a moles, hay gramos, lo divido en peso molecular de esa sustancia, ¿listo? ¿Recuerdan, no? Recuerden que tenemos un video de cómo determinar peso molecular también. Gramos sobre peso molecular es igual a moles, para que se acuerden aquí que molaridad son moles de soluto sobre litro de solución. Otra de las unidades importante es molalidad. Molalidad se simboliza con una M minúscula, mucho cuidado con la anotación, chicos, y será igual a moles de soluto sobre kilogramo de solvente. Pues cambia, ¿no? Kilogramo se refiere ya a masa, mucho cuidado. Kilogramo y es del solvente, ¿listo? No de la solución, sino del solvente. ¿Listo, chicos? Recordemos que, por ejemplo, voy a colocar acá otro globito para que ustedes, si tienen volumen, que es un caso típico, si tengo volumen y densidad, puedo obtener
masa. ¿Cómo? Recuerden chicos que densidad es igual a masa sobre volumen, ¿cierto? Por lo tanto, masa será igual a densidad por volumen, ¿listo? Cuando les dan el volumen de una solución y les dan la densidad de la solución. Para conocer su masa, puedo multiplicar densidad por volumen y ya tendré la masa. Esa sería si es la masa la solución, ¿no? Cuidado si les dicen solución, es diferente a solvente. La masa de la solución, para que lo tengan en cuenta, la masa de la solución será igual a la masa del soluto más la masa del solvente, ¿no? Pues si tienen la masa de uno y tienen la masa de la solución, pueden determinar la masa del otro. Para que tengan cuidado, es diferente masa de solvente a masa de solución, ¿no? Y lo mismo volumen. El volumen no es tan representativo. Volumen de la solución será igual al volumen del soluto más el volumen del solvente. Otra unidad muy, muy importante es la normalidad, que se simboliza con una N mayúscula. Acá tenemos que entrar algunos otros conceptos. Separar esto para que miremos la importancia. ¿Cuáles son las diferencias? Normalidad es N igual a número de equivalentes gramo de soluto sobre litro de solución. Es que la normalidad tiene en cuenta cargas y que pueda obtener una sustancia. ¿Y cómo saco los equivalentes gramos? Escribo así, equivalente gramo de soluto. Para eso necesito tener el peso equivalente. El peso equivalente depende de qué tipo de sustancia estoy hablando. Si estoy hablando, por ejemplo, voy a colocar acá una flecha y cambiamos un poco el color que está muy rojo. Si voy a hablar, por ejemplo, de un ácido, el peso equivalente de ese ácido será peso molecular sobre el número de protones. Número de protones es número de hidrógenos, ¿sí? Por ejemplo, el HCl tiene un solo hidrógeno, entonces el peso equivalente es el peso molecular sobre 1. Por el contrario, si tengo, por ejemplo, el H2SO4, que es ácido sulfúrico, entonces el peso equivalente sería peso molecular sobre 2, porque tiene 2 hidrógenos. ¿Listo? ¿Y el peso equivalente qué significa? Peso equivalente es el peso, masa, de un equivalente. ¿Listo? Así puedo cambiar, pasar de moles a equivalente gramo y de gramos a equivalentes gramos. Si tengo una base, entonces el peso equivalente será peso molecular sobre el número de OHs. Número de OHs. Recuerden, por ejemplo, una base fuerte como el hidróxido de sodio, NaOH, tiene un solo OH, entonces el peso equivalente, un equivalente será igual a peso molecular sobre 1. Por el contrario, si tengo, por ejemplo, el hidróxido de calcio, que es CaOH2, será peso molecular sobre 2. Y si, tercera opción, tengo una sal, entonces el peso equivalente será igual al peso molecular de la sal sobre la carga del ion, del anión. Vamos, carga del ion. ¿Listo? ¿Y cómo así? Entonces, ¿cómo paso de gramos a equivalentes gramos o cómo paso de moles a equivalentes gramos? Entonces, para eso es que utilizo el peso equivalente. Lo que ustedes tienen que hacer, por decir algo, es una regla de 3. Si ustedes dicen, bueno, tengo, por ejemplo, 5 gramos de HCl, ¿cierto? Pero yo necesito son los equivalentes gramos. Ah, bueno, pero yo sé cuánto vale
un equivalente gramo. Entonces yo digo por un equivalente gramo de HCl pesará, entonces ¿qué necesito? El peso equivalente, pero el peso equivalente del HCl será igual a peso molecular sobre el número de hidrógenos. El número de hidrógenos es 1 porque HCl solamente tiene un hidrógeno. Uno solito, me faltó aquí la L. Voy a colocar ahí. HCl, perfecto. Entonces, peso molecular. Recuerden que cloro pesa 35,45, hidrógeno pesa 1, será 36,45. Entonces, sería 36,45 sobre 1. Casi que es el mismo peso molecular, o sea, 36,45. Ya tengo el peso equivalente, 36,45. Entonces, divido en ese peso equivalente, el peso de un equivalente, 36,45 gramos. Se va gramo con gramo y me queda 5 sobre 36,45, me daría cantidad de equivalentes gramos, que es 0,137. Equivalentes gramos. Muy bien, chicos. Estas son como las unidades más importantes, ¿cierto? Entonces, en base a esto vamos a revisar algunos ejercicios